Uno de los mejores regalos que nos ha dado en el campo intelectual y académico la Revolución Bolivariana es la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, porque hay otras universidades, incluso algunas nacidas en revolución, pero a veces se parecen al pasado. Esta se parece al presente y sobre todo al futuro. Por eso hemos invitado a Luis Pellicer, el vicerrector académico de esta universidad, recién nombrado, ¿no, Luis? Sí, sí, así es. Bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias, Iván, por el espacio, por la oportunidad para hablar de estas cosas, pues, de la educación universitaria en Venezuela y sobre todo de la educación en las artes en una universidad además como la UNEARTE, que es una universidad de nuevo cuño, pues, ¿no? Sí. Una universidad que pretende y que lo ha logrado hasta donde se ha podido, pues, revolucionar los métodos y las formas de educación. A mí me llama mucho la atención y en eso soy muy crítico, siempre he tratado de serlo desde el campo de la educación, de los intercambios de saberes, la visión robinsoniana de la educación y también Pablo Freiriana y de muchos otros educadores populares, ¿no? Las universidades desde la época del feudalismo, Luis, lo sabemos muy bien, venían como imponiendo academia como élite, academia como espacio para unos sectores que necesitaban afianzarse en una forma de poder, ese poder hegemónico. En Revolución, crear una universidad como UNEARTE y además mantener un cargo como el vicerrector académico, ¿qué quiere decir? Que estamos en una transición, que estamos en el medio, entre dos aguas, entre ese pasado feudal y capitalista también, y la revolución y la educación del futuro. Vamos a puntualizar un poquito de eso, que es bueno. Claro, yo creo que es ciertamente, bueno, la universidad la universidad, digamos, como institución, es pues una institución conservadora. Generalmente las universidades son así, son instituciones conservadoras porque tratan de reproducir los mecanismos ideológicos de la dominación. Entonces, casi generalmente, pues eso que llamamos nosotros la academia es la academia de la dominación, la academia de los sectores dominantes, el conocimiento de los sectores dominantes, y eso se expresa no únicamente, digamos, en lo sustancial, el conocimiento mismo, los saberes mismos, sino que se expresa también en las formas de la universidad. Es decir, las universidades siempre son instituciones que tienen toda una parafernalia, unas maneras incluso en términos de la composición del espacio en lo que se llaman las aulas o las jaulas, ¿verdad? En muchos salones, pues, de esos de clases, por ejemplo en la Universidad Central de Venezuela, hay una tarima para que el profesor se pare ahí encima de la tarima. Entonces ese es un señor feudal que se está parando ahí, se para allí, ve desde arriba a los alumnos, ¿verdad? Que son los estudiantes, que son los participantes del proceso educativo, y tiene una cosa que es una capa, que es la pizarra esa que tiene atrás, tiene hasta su capa. Sí. De manera que sí, las universidades tienen esa concepción, pero indiscutiblemente que dentro de las universidades, así sean muy conservadoras, siempre hay profesores y estudiantes que están en una onda mucho más insurgente, mucho más novedosa, ¿no? Bueno, de esos estudiantes y de esos profesores que en algunos casos han logrado trastocar y remover ese sistema conservador de las universidades, que han salido, pues, nuevas tendencias en la educación, ¿no? La Universidad de las Artes, pues, es una universidad, primero, que es una universidad de la Revolución, y por tanto es y debe ser
una universidad insurgente en el sentido de que tiene que romper con muchos de los paradigmas de las universidades recalcitrantes y retógradas, ¿no? Pero sigue teniendo, Luis, y disculpa que te interrumpa, la toga, el berrete, todo ese vestuario, ¿no? Claro que son... Todo eso, todo ese vestuario que es como del medioevo, ¿no? Claro, que es el tipo... Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para... ¿Vamos a seguir conciliando con eso toda la vida? ¿O sí, cómo ves tú el tema, tú, a tu título personal? Porque... Bueno, yo, digamos, en términos personales, yo, digamos, esos símbolos, ¿no? Pues son los símbolos del poder, los símbolos del poder convertido en academia. Esos son, digamos, son parte de ese tipo de cosas que en las sociedades cambian con muy poca frecuencia, es decir, no son... Todo lo que es la simbología del poder, la manera como se manifiesta, que está en las mentalidades, en la sensibilidad, son cosas de muy difícil cambio en las sociedades, sobre todo porque, no solamente porque los profesores, los estudiantes, un estudiante que tú le digas, no, usted se puede graduar en manga de camisa, etcétera y tal, no va a haber ahí como los símbolos de la academia, de que lo están acreditando para ejercer una cosa específica. ¿Va a sentir que le falta algo? Va a sentir que le falta algo, como le falta, por ejemplo, a mucha gente que escribe ahora y sobre todo en tiempos de dificultades, que, por ejemplo, quiere que su libro se lo publiquen en papel. Si no ve el papel, para él la publicación en digital, eso no es, digamos, no tiene la misma equivalencia que un libro hecho en papel. De manera que esos símbolos, sí, ciertamente son unos símbolos que van a tardar mucho en desaparecer y que por otro lado dignificar a los estudiantes, digamos, del pueblo, etcétera, gente que se le acredite, por ejemplo, como maestro honorario, que se le acrediten sus saberes en una universidad como esta, puede ser también y puede resultar el uso de esos símbolos en esos casos un gesto de dignificación de la persona y de su conocimiento, ¿no? Fíjate, Luis, tú has usado mucho el término de insurgencia cuando has dado respuesta a alguna de las interrogantes que te he hecho en este programa el día de hoy, ¿no? Yo quisiera que profundizáramos después de hacer un breve corte, porque vamos a identificar al canal prestador de servicio, pero que quisiera que profundizáramos en el término insurgencia y en cómo se traduce eso de cara a lo que estamos conversando y a tu responsabilidad como vicerrector académico. Vamos al corte y ya venimos. Gracias por permanecer en nuestro programa y aquí con Luis Pellicer conversando sobre estos temas que habíamos quedado pendiente, que usas mucho el término insurgencia, Luis, y lo haces en el contexto, pero ¿cómo se traduce dentro del contexto universitario esa insurgencia si seguimos con los mismos esquemas a los que hacíamos referencia? Sí, claro, no, es un término además que hemos usado para la historiografía, ¿no? Sí. La historiografía insurgente, que es una historiografía que trata de visibilizar a los sectores históricamente Luis es historiador, ojo, se me había olvidado decírselo, y no solo que es historiador, sino que tiene que ver con ese tema particularmente. Sí, entonces es la visibilización de los sectores históricamente excluidos y también la develación de los mecanismos de opresión que han existido históricamente y de las formas que ha tenido el pueblo para organizarse en contra de esos sistemas de dominación. De manera que, digamos, cuando a veces uno escucha que gente, digamos, de la oposición, se habla de insurgencia armada, etcétera, bueno, eso no es insurgencia, la insurgencia siempre está en contra de un sistema de dominación, de un poder dominador, de explotación, digamos, de desigualdad, ¿no? No se puede usar en todos los casos, por eso es que a veces uno dice, bueno, no se usa ese término como que si fuera una insurgencia en contra de un gobierno. Bueno, si es un gobierno revolucionario, pues eso no es insurgencia, eso es simplemente terrorismo o cualquier otra cosa. ¿Contrarrevolución? Y contrarrevolucionario, así es, contrainsurgencia, precisamente, ¿no? Que es como
como clásicamente además se entiende la contrainsurgencia, todos los mecanismos que ha tenido el imperio para oponerse a los insurgentes propiamente dicho. Claro, en el campo de la educación, tú ya lo decías, pues, insurgentes, claramente insurgentes, son maestros como Simón Rodríguez, como Paulo Freire, son insurgentes en términos de que su vocación está con el pueblo, su vocación está con los oprimidos, su vida y su obra la dedicaron a precisamente educar para humanizar y para dotar al pueblo de los saberes necesarios precisamente para ser ciudadanos y para ser individuos que puedan participar en la sociedad de manera que se pueda construir una sociedad de justicia y de equidad social. La educación no tiene ningún sentido realmente si no es para el bien de la sociedad. Entonces uno dice, bueno, el bien de la sociedad no puede ser la sociedad capitalista, porque sabemos que la sociedad capitalista no procura ningún bien para la mayoría de las personas, sino únicamente para la gente que acumula el capital. Entonces, en ese sentido, pues la educación, yo creo que una educación debe ser siempre insurgente, independientemente de los símbolos, ¿no? Porque tampoco hay que tenerle así como con mucha ojeriza el asunto de los símbolos, porque te decía, esos símbolos pueden ser también símbolos de dignificación de un saber, de unas personas que se han dedicado durante toda su vida a cultivar un conocimiento y un saber. Y ahí también está la cosa, conocimiento o saber, saberes o conocimientos. Bueno, yo en el caso mío, yo para mí conocimientos y saberes es absolutamente idéntico, o sea, porque los saberes son populares y los conocimientos son de los científicos, de universitarios, etcétera, ¿no? Todos son saberes, es decir, no hay unos menos ni unos más, pues como el arte es el arte, sea popular o sea tradicional o sea bellas artes, el arte es el arte, y el arte en sí mismo es, como lo sabemos, insurgente, pues, ¿no? Siempre tiene un diálogo, una expresión que para hacer buen arte, de donde sea que venga ese arte y quien sea que lo haga, será siempre mejor arte en la medida de que insurge en contra de unos relatos de la dominación, ¿no? ¿Tú eres artista, Luis? No, yo ¿Tienes no. algo de creador? ¿Tienes algo de escritor? ¿Tienes algo Bueno, de yo, poeta, de artesano, de artista plástico, de músico, de bailarín? ¿Tienes algo de...? bueno, de bailarín Sí. tengo, y de escritor también me gustaría ser considerado un escritor. No se considera a sí mismo escritor, pero sí, me gusta escribir, y lo que escribo, que es historia, trato de hacerlo de la manera más amable para quien lo lee, ¿no? Ujú. Así. ¿Y cómo desde ahí estás aportando a la responsabilidad que tienes hoy en UNEARTE? Porque eso es anterior, por supuesto, y anterior incluso a tu desarrollo formativo y tu desarrollo académico. Siempre, digamos, lo que tenemos de creadores lo expresamos desde antes de pasar por las escuelas, ¿no? Las escuelas Sí. no hacen a los creadores. Claro, no, indiscutiblemente. Yo creo que es decir, para que una gente sea creadora y haga alguna cosa que pueda hacer sus talentos, expresar sus talentos, pues el talento tiene que tenerlo. Es decir, la escuela, a lo mejor una escuela lo que te puede dotar es de una disciplina, Una herramienta, un martillo, unas herramientas un serrucho. unas cosas así. O sea, que tengas, o sea, algunas herramientas con las que puedes vehicular mejor ese talento. Bueno, yo espero que en esta nueva responsabilidad, bueno, podamos, junto con todo el equipo que está ahí en la universidad, todo, digamos, su cuerpo de profesores y profesoras, podamos hacer un trabajo digno, un trabajo que sea importante para los estudiantes, para los mismos profesores, para el país y para la revolución. Yo creo que la Universidad de las Artes tiene
ha tenido muchos logros y su sola existencia ya implica, por supuesto, que un logro, pero quienes han, digamos, pasado por allí en los puestos de responsabilidad, y yo creo que sobre todo su cuerpo profesoral, pues es quienes, junto con los estudiantes, son los que hacen la universidad. O sea, la universidad no la hacen las autoridades, realmente, ¿no? A lo mejor uno en un puesto de autoridad puede contribuir a acelerar algunos procesos que son importantes, sobre todo en estas universidades que nosotros queremos que sean unas universidades de verdad novedosas, que reconozcan a la gente. Bueno, la Universidad de las Artes tiene un sistema de acreditación que es bastante novedoso, porque te imaginarás tú que reconocer, por ejemplo, la trayectoria de un escritor, la trayectoria de un pintor, la trayectoria de un bailarín, de una bailarina, de una pintora, etcétera, reconocer ese conocimiento, esa destreza, esa habilidad, ese arte, pues no es cualquier cosa. Y Claro. muchos serán, digamos, más digamos, completos en términos artísticos que algunos de los profesores que tenemos que evaluarlos, por ejemplo. Claro, y además, Luis, y usuarias y usuarios, reconocerlos para ser al mismo tiempo maestros luego de esa misma universidad, que también es un elemento atípico. Pero sobre eso y sobre otros dos cargos de viceministros, de vicerrectores que tenemos allí en UNEARTE, quisiera que habláramos al regreso de este pequeño corte. Estamos de regreso y lo hacemos con Luis Pellicer, quien es historiador y además vicerrector académico de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Habíamos quedado en el segmento anterior en ilustrar con dos cargos que son también irreverentes y son insurgentes de alguna manera, porque hay dos vicerrectores dentro de la universidad, vicerrectoras además, mujeres, que vienen desde abajo, que vienen desde las bases. Háblanos un poquito de esos dos cargos, sin profundizar mucho en el tema, pero por lo menos a dejarlo como parte de la problematización de este programa. Sí, claro, yo creo que, fíjate, esos cargos son, uno es la vicerrectora del Poder Popular y otro es el de la territorial. Bueno, sí. Son cargos además que son vicerrectorados que tienen... Que son Lisbeth Villalba. Lisbeth Villalba y Betty Mendoza. Y Betty Mendoza, sí. Sí. Ellas, bueno, tienen a su cargo, son cargos de las universidades experimentales, es decir, que es una novedad dentro de las autoridades, digamos, la manera de denominar y además de hacer, ¿no?, la estructura de autoridades universitarias. Es para todas las universidades experimentales que existen ese tipo esos cargos. Claro, lógicamente, fíjate, las universidades, la educación que se busca en Revolución es una educación que esté conectada con las necesidades, con la satisfacción de las necesidades de una sociedad, de un pueblo, de manera que tanto en esta universidad, pero en toda la educación universitaria regida por la Revolución, pues tiene que haber una compenetración entre la universidad, digamos, el mundo ese académico y la sociedad como tal, el pueblo como tal. Por eso, por ejemplo, hay dentro de las unidades curriculares, que es una que es transversal a toda la carrera, que es el proyecto para todas las universidades se llama sociocomunitario. Entonces, y para la Universidad de las Artes es un proyecto artístico comunitario. De manera que los estudiantes ahí, los profesores, es decir, la comunidad universitaria, debe compenetrarse con las comunidades donde hace vida el estudiantado y la universidad misma, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que mayor riqueza aporta a la misma gestión, a la misma creación y a los mismos estudios
de la universidad, porque la universidad de alguna manera le devuelve a la sociedad, le devuelve al pueblo de donde es, una riqueza que comparte y que viene de ese mismo pueblo. Ahí, bueno, como tú lo decías, pues tenemos a 2 vicerrectoras que son, digamos, profesoras que vienen de la base, pues, que vienen además de su mundo del arte y que están, digamos, son sabias no solamente en su arte, sino que también tienen toda una experiencia en la práctica docente, con sus estudiantes, con los mismos procesos de una institución como es la Universidad de las Artes, que además es una universidad muy particular porque tiene, bueno, todo ese mundo creativo que sabemos que es el arte, y de manera que tiene que gestionarse, tiene que comprenderse como una universidad de la belleza, del arte, de la creación. Tiene que ser muy creativa la gestión que se hace ahí, que creo que lo está haciendo además muy bien. Claro. Pero fíjate, Luis, a mí me llama la atención también con lo que tú estás diciendo y además con tu trayectoria y tu inquietud o tu línea de investigación casi natural, que es la de la historia insurgente. La relación que hay entre una cosa y otra, ¿no? La relación que hay entre ese mundo universitario que estás describiendo y que estás describiendo además en tiempos de revolución bolivariana y chavista, y la presencia de ese elemento insurgente. Yo quisiera que de alguna manera vincularas tu trayectoria, esa de investigación, de lucha, de desafíos en el campo de la historia insurgente, con este que tiene que ver con un campo de la docencia, pero que también va como en la misma línea, o por lo menos con el mismo apellido. Son como colontoyos. Así es, mira. Bueno, fíjate, hay una manera de vincularlo que si yo me voy por la cosa más fácil, pues es la manera más fácil. En la Universidad de las Artes está también el Programa Nacional de Formación en Historia y están los programas, está el programa de estudios avanzados en Historia, de manera que la vinculación que yo tengo con la universidad y que tenemos, además, desde el Centro Nacional de Historia, es más o menos, tiene sus años, ¿no? Porque ahí, siendo que el Centro Nacional de Historia perteneció al Ministerio de Cultura, nosotros quisimos que fuera la Universidad de las Artes a donde adscribir ese Programa Nacional de Formación, que fue en principio iniciativa del Centro Nacional de Historia y que es compartido, pues, el programa. Y el Programa Nacional de Formación en Historia, por supuesto que tiene un amplio componente de historia e historiografía insurgente. Pero, digamos, en términos personales, yo creo que profesionales, yo he sido profesor de la Universidad Central de Venezuela ya casi 20 años. Pero te ves como un chamito. Pues muchas gracias. Y bueno, pues la docencia, pues siempre trata de que el papel de uno como docente, como educador, sea para de verdad contribuir al crecimiento personal de sus estudiantes. Es decir, el conocimiento por el conocimiento mismo no es, digamos, una cosa que valga la pena. Vale la pena si ese conocimiento, ¿verdad?, la hace más humano, en el caso nuestro, pues, de las artes y de las humanidades, a quienes están estudiando con uno, quienes están compartiendo además ese proceso, que es un proceso bidireccional siempre. Una de las cosas que yo creo que tiene que ser es precisamente eso, la relación de el profesor con los estudiantes, que tiene que ser una relación de iguales, una relación bidireccional, donde ambos aprenden y donde ambos crecen en la relación. Eso yo creo que la Universidad de las Artes lo tiene muy bien concebido y muy bien aplicado. Bueno, y gracias que hay vigilantes como tú, que se proponen además hacer seguimiento para que ese camino no se distorsione, porque es un camino muy importante. Gracias, Luis Pellicer, por habernos acompañado en este especial del día de hoy, en la que nos metimos en muchos temas y provoca seguir profundizando en algunos de ellos, pero gracias porque creo que hemos llegado en redondo a algunos acercamientos para comprender lo que está pasando, entre otros espacios,
en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Iván. Luis. Igual. De verdad. Vaya, mano.